Saludos, les habla Carlos Barberi y hoy quiero que hagamos un complemento acerca de dos videos que hemos hecho esta semana donde han aparecido muchas dudas y muchas preguntas acerca de estos métodos terapéuticos de disyunción o fractura de la sutura media palatina. Entonces me parece interesante que conversemos un momentico acerca de estos tópicos porque veo que hay muchas falencias, muchas dudas frente al manejo de estos aparatos. Esta semana, con un aparato similar a este aparato, aclaro, es un aparato al que se le hará correr una soldadura en este punto y la soldadura abrazará esta banda, abrazará este vástago, abrazará este brazo del Jairas y se soldará básicamente. Y entonces es muy importante que entendamos que de esto estábamos hablando, de esta cuestión, de esta construcción técnica, de estos brazos. También hablamos de este gancho para máscara de protracción que debe salir acá, que tiene unos doblecitos. Retiramos incluso esto para poder hacer la conversación. Y ese día mostrábamos por qué este ganchito tenía unas curvas para poder sostener este bracito, que es de donde se va a anclar la máscara de protracción. Pero después de eso aparecieron, lo invito a que vea el video 1 y 2 y este que podría llamarse complemento o video 3, lo invito a que lo vea y a que conversemos y a que entienda estos temas porque veo que hay unas enormes falencias. La disyunción de la sutura media palatina es rasgar una cola de Milano que hay acá en la sutura media palatina que une estos dos cuerpos maxilares, dos huesos pares que conforman el gran maxilar, que es el adalid o comandante del esqueleto facial, el hueso más importante de los 14 huesos, de eso que otrora llamábamos viscerocráneo o esplagmocráneo, que debe referirse como esqueleto facial. Entonces, hablábamos de la disyunción, pero algunos me han hecho unas preguntas que es lo que vengo a responder. Realmente este elemento se llama disyuntor porque disyunta la sutura media palatina y la disyunta por los protocolos de activación que usted le implemente. En el video hablamos de expansión alveolar y de expansión esquelética o rasgadura de la sutura media palatina, de fractura de la sutura media palatina, de expansor rápido palatal. Y de repente yo pienso que más que ayudarnos nos confundíamos, porque había un casito donde teníamos dos bandas, en lugar de tener bandas en los 6 como este caso, teníamos una banda aquí en el 5, no deje de ver el video, y este brazo se extendía hasta atrás y lo recogía el brazo del tornillo. Entonces frente a eso ha habido muchas confusiones. La primera pregunta que he tenido, que me parece un poquito triste de hacer, es ¿dónde es que se pone el tornillo? Y aquí aparecen todos estos profesores que hemos tenido, que cada uno de ellos como que le implementa un discurso para hacerlo científico sin saber todavía qué es ciencia. Ciencia es la explicación más coherente que tenemos en la actualidad. Entonces unos me preguntaron que por qué este tornillo no estaba paralelo al plano oclusal, que este tornillo tenía que estar paralelo al plano oclusal. Otro me preguntó que por qué estaba tan abajo el tornillo, que el tornillo tenía que estar a la altura de las caras oclusales para que pudiera disyuntar. Ahora hablaremos del anclaje dental y del anclaje esquelético. Que debía tener un paralelismo. Y entonces vamos a hacer una cosa que se llama tabula rasa. Tabula rasa es un concepto de empezar desde cero. Vamos a aprender usted y yo, clínico, fonoaudiólogo, ortodoncista, ortopedista maxilar, ortotécnico, protésico dental, vamos a construir desde cero qué es disyuntar.
Entonces, ¿dónde tiene que estar este disyuntor? Se lo voy a responder de esta manera. Disyuntar consiste en hialinizar estos alvéolos. Estos dientes están sembrados en un hueso que se llama el hueso alveolar, que viene hasta por acá, hasta la encía, hasta el margen gingival, hasta la línea mucogingival mejor, en la encía la unión de la encía queratinizada. Están sembrados en un hueso alveolar, están enterrados en un hueso alveolar. Entonces vamos a hacer una tabula rasa. Entonces, ¿cómo disyuntar esa sutura media palatina? Hombre, lo primero que tenemos que hacer para disyuntar la sutura media palatina es que por favor no se nos vayan a inclinar estos dientes hacia vestibular como lo hace la ortodoncia correctiva mediante una reabsorción a posición que ocurre en el alvéolo donde está sembrado el diente. Reabsorción a posición. Lo primero que tenemos que hacer es que no ocurra eso. ¿Y cómo hacer para que no ocurra esa inclinación axial del diente en su alvéolo? Tenemos que hialinizarlos. ¿Y qué es hialinizarlos? Crearles un tejido hialino que otros llaman hueso hialino y que se crea por lo siguiente. Cuando a estos dientes les cae una fuerza, aquí en la cara palatina de las coronas clínicas, le cae una fuerza, el diente tiene un estímulo que podría ser un efecto ortodóncico, reabsorción a posición. Pero si ese efecto es tan severo, si usted hace esto cada 8 horas, es decir, 3 veces al día, aunque este paciente es un niño del que tomaremos ahora para hablar de la expansión alveolar, que es otro tema y que de pronto no debería ni meter en este video porque lo que hago es confundirlo y enredarlo, pero por el momento hablemos de la disyunción. ¿Cómo disyuntar? ¿Cómo hialinizar estos alvéolos? Mediante protocolos intensos de 3 activaciones diarias para que caiga una fuerza de 1/8 de milímetro cada 8 horas, porque este tornillo, usted lo activa y cada que le da una llavecita, cada que le da un palancazo, cada que usted le mete el tornillo y lo gira hacia donde indica la flecha, estas 2 tuercas, realmente, literalmente, estos son 2 tuercas y este es el tornillo. El tornillo tiene una rosca derecha y una rosca izquierda, ¿cierto? Entonces, los 2 cuerpos, tan pronto se le da el tornillo a este tornillo que está en el centro, los 2 cuerpos se separan, las 2 tuercas se separan, y se separan porque tiene unos vástagos, estos 2 vástagos que son los responsables de darle paralelismo. Estos 2 vástagos son para que se le dé paralelismo. De hecho, le voy a mostrar este otro tornillo que también son 2 tuerquitas, que ya se me perdió, que también son 2 tuercas distintas de otra marca, de otra casa comercial, que también se separan en este tornillo y que también tienen los 2 vástagos. Esto es un tornillo europeo, Lancer, que también hace esa expansión, ¿cierto? Esto es un tornillo para hacer también la disyunción esquelética con anclaje esquelético, para anclarlo mediante mini tornillos. Pero entonces, en esa medida, cuando este tornillo se separa, va a descargar una fuerza sobre estos dientes. Todo lo que estoy contando lo estoy contando para estos dientes, pero la reacción o reciprocidad de vectores, es decir, la contrafuerza, la contraparte, está aquí. Es decir, eso que voy a contar acá está cayendo también acá. Entonces, cada 8 horas a este paciente le activan este tornillo y el tornillo se activa, se separa 1/4 de milímetro, que será 1/8 que se vendrá para este lado y 1/8 que se vendrá para este lado. Y entonces el diente, con la primera activación, va a tender a inclinarse en su alvéolo, a hacer el efecto ortodóntico tan conocido en el mundo. Pero a las 8 horas vuelve la otra fuerza, a las otras 8 horas otra vez otra fuerza, y a las 8, cada 8 horas, 3 activaciones diarias es cada 8 horas, hacen tanta fuerza que el diente dice, atiéndame esta presentación coloquial de que el diente dice, ay Dios mío, nos van a arrancar de acá, ¿qué es esto? No, yo no me dejo arrancar, nos van a arrancar, sí, están haciendo una fuerza enorme para arrancarnos. Entonces el diente se siembra, se ferula en tejido hialino, que es hueso hialino que pasa de un alvéolo al otro, y van hialinizándose y se hialiniza todo esto.
Todo esto es un proceso hialino que no responde a la expansión. Aquí usted tiene que salirse de lo que yo estoy diciendo, decir, por eso es que si lo activamos 2 o 3 veces, como dice el profesor Barberi, lo único que vamos a hacer es inclinar dientes, o sea que no, jamás, nunca jamás vamos a volver a activar esto 2 o 3 veces por semana, Dios mío, pero ¿quién fue que nos enseñó eso? No, eso es un absurdo, esto solo se puede activar es con 3 activaciones diarias si el paciente tiene menos de 11 años, 3 activaciones y tiene más de 11 años, o 2 activaciones si el paciente tiene menos de 11 años. Entonces los dientes se hialinizan y el tornillo sigue expansionando, el tornillo sigue haciendo la misma presioncita y en la medida en que va haciendo la presión va descargando fuerzas hasta que por allá al 3.er o 4.er día hábil no queda sin otra opción, reventarse por el lugar más débil para el momento. Es decir, los dientes ya se hialinizaron, se sembraron en tejido hialino, ya no pueden responder, les frenaron el emblema reabsorción a posición, no pueden responder, pero el tornillo sigue ahí activándose y entonces va a ocurrir o que se revienta el tornillo si el tornillo no tuviera estos brazos calibre 80, o se revienta este tornillo o se tuerce este tornillo, o por aquí, si el paciente tiene menos de 20 años, hay unas fibras, unas colas de Milano que se meten así, la una en la otra, del hueso derecho y del hueso izquierdo, que terminan haciendo así y se fracturan la colita de Milano, la fracturan y se separan. Eso se ve con una radiografía oclusal que no debe faltar y que se toma el 4.er día hábil, para usted entender que se fracturó la cola, para ver la translucidez en la radiografía oclusal y entender que lo que hubo ahí fue una fractura y que ya usted, si quisiera, después de ese 4.er día hábil, si usted quisiera, présteme atención, no a esto para que se lo aprenda de memoria, sino para que lo razonemos y entendamos. Entonces ya cuando usted tomó la oclusal, si usted quiere, usted hace esto, mete la llavecita acá, le da una vueltecita, le da 2 vueltecitas, le da 3 vueltecitas, le da las vueltecitas que usted quiera. Ya la fractura está dada y está mostrada en la oclusal. Usted ya tiene fracturada y seguramente usted le va a dar las vueltas que le faltan para completar más o menos 7 días, que es lo que puede dar este tornillo de 9, aunque va a dar mucho más. Este tornillo es de 6 milímetros o de 9 creo. Tiene el número al revés, pero finalmente es un tornillo de 9, es italiano. Entonces, esto va a hacer esa fractura de la sutura media palatina y va a seguir expansionando y usted va a expansionar lo que quiera. Y quiero que sepa que esa sutura media palatina, de hecho, ustedes de la oclusal que debe tomar al 4.er o 5.er día hábil, ustedes de la oclusal va a ver que hay una translucidez excéntrica, ligeramente excéntrica, es decir, que hay más separación arriba que abajo. Adelante que abajo, adelante que atrás, perdón, adelante. Esto quiere decir que por la sujeción de este hueso, del hueso maxilar, va a haber una manifestación excéntrica. Excéntrica es que tiene el centro por fuera de su centro, es decir, en abanico se dice coloquialmente en algunos países de Latinoamérica. Va a haber una disyunción en abanico. La disyunción, a pesar de este paralelismo que tienen estos vástagos, a pesar de eso, la respuesta clínica será otra y será excéntrica. Será mayor en el sector anterior que en el sector posterior, gracias a Dios. Porque también es bueno que ya vamos entendiendo que la expansión en posterior, esto es un tema complejo del que hablaré en otra ocasión, que la expansión de esta distancia intermolar, que la expansión en posteriores es supremamente nociva para la salud del niño o del adolescente, y que la estrechez transversal básicamente está queda adelante. Y quiero que se apoyen en las medidas de McNamara y sepa que de aquí, de este punto, margen gingival, a este punto debe haber 34 milímetros para McNamara, investigación hecha en cráneos anglos, no en cráneos latinos. Si usted tiene un niño latino, si usted está en Sudamérica, si usted está en Colombia, si usted está en Perú, estos niños pueden perfectamente tener 32 milímetros. Lo que quiero llevarlo es que la compresión transversal básicamente está dada en el sector anterior y allá es donde debe trabajarse. Hoy existe un tornillo que se llama el tornillo Ragno, que no lo he podido encontrar, no lo he traído, que es un tornillo Ragno que se abre más en el sector anterior que en el sector posterior
y que es una herramienta para acentuar esa excentricidad de la que le estoy hablando. Pero entonces le termino de contar. Entonces, ¿por qué disyunta el disyuntor? Por los protocolos de activación. Le dije que íbamos a hacer una tabula rasa. Entonces, estos varillas, estos brazos que están en contacto con esto, lo único que necesitan es que se les inyecte una fuerza. De hecho, esto no hay que contornearlo, esto para los técnicos. Esto no se contornea. Esto es una barra, un brazo que va a descargar una fuerza puntual en este punto, en este punto y en este punto, y en estos puntos contrarios, y en este punto, en este canino, van a descargar fuerzas puntuales. No es para hacer movimientos ortodóncicos, ni estos bracitos, ni se sueldan bracitos para poder hacer vestibularización de los dientes. Los dientes están hialinizados. Este proceso alveolar está hialinizado, está ferulado en tejido hialino. No son movimientos ortodóncicos. Ahora hablamos de los movimientos ortodóncicos cuando hablemos de la expansión alveolar. Entonces, esa fuerza va a seguir cayendo aquí, en este brazo. Y escúcheme bien que esta es la tabula rasa que quiero que hagamos. ¿Dónde debe estar este tornillo para poder hacer eso? ¿Qué pasa si está tan abajo? ¿Qué pasa si está arriba? ¿Qué pasa si no está paralelo, si está inclinado hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué pasa si no está paralelo? Le voy a contar, no pasa absolutamente nada. Cuando este tornillo empieza a descargar su fuerza por separación, que en esencia, esa discusión, si la lleváramos a la física, es la magnitud de la rosca y del acero en que está construido esto. Es decir, cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de la rosca, del tipo de rosca que tiene y del metal que es. No sea que se vaya, no sé si el término es castizo, en mi país se usa mucho, que se vaya a bollar el tornillo, que el tornillo se bolla, es decir, que pierde su rosca. Pero cuando este tornillo empieza a hacer esa separación, la fuerza, esté donde esté el tornillo, cae en este brazo. Y este brazo es el que hialinizará los alvéolos y el que rasgará la sutura media palatina, repito, de manera excéntrica, más adelante que atrás. Y esto es importante que lo entendamos para entender qué es la disyunción, qué es la disyunción de la sutura media palatina y por qué se da. Y es así de simple. Ahora, y es así de simple la construcción. Observen este brazo y observen una soldadura que va a fundirse, aunque ocasionalmente también se les pone, antes de pasar la soldadura, se les pone una soldadura láser a estos 3 entes o a estos 3 entes. Esto es para soldar el bracito y este bracito va a quedar, por eso tiene esta curva, por si se hiciera con soldadura de plata, para que esto no se gire dentro de la soldadura no amarra los metales, entonces el alambre podría soldarse dentro de la soldadura, el alambre no está haciendo una fusión por cuerpo, por molecular, no. Por esa razón es importante también que hagamos estos doblecitos, estos dobleces, son dobleces para que el alambre no se ruede dentro del acrílico, por esa razón esto es un disyuntor de la sutura media palatina y esto es para hacer disyunción. ¿Qué más le digo para abandonar la disyunción y empezar otra discusión? Que es muy importante hacer el parteaguas aquí para pasar a otro tema. Entonces la disyunción es esto, es una fractura de la sutura media palatina. Por ninguna razón usted debe creer que un disyuntor se activa, como dicen algunas escuelas, 2 o 3 veces por semana. Aunque hay gente que le molesta mucho que yo hable de este tema desde esta condición científica, desde donde llego yo a esto, que es desde el